Sean todos y todas muy bienvenidos a este cuarto y último video de la unidad 3 de este curso, que es un curso Desarrollo Curricular Biología, en el cual nos encontramos en la unidad 3, que es la organización de los seres vivos. Como último tema tenemos lo que es el ciclo celular, la mitosis y la meiosis. Temas que probablemente los estamos estudiando desde séptimo grado, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo de eso, lo cursé allá por 1973, ¿verdad? 1900 ya ni me acuerdo. Entonces, todos sabemos que para que la vida continúe y para que se mantenga la vida en el planeta es necesario este tipo de mecanismos para que la vida se pueda continuar. Y así una célula madre va a dar, como ustedes pueden ver aquí, va a poder dar origen a 2 células hijas y así continuar el proceso. Bueno, vamos a comenzar. Yo, como siempre, salgo del aire y les dejo la diapositiva. Continuamos con el permiso de ustedes en offline. Ok, vamos a continuar este interesante, bueno, este es un tema que ya lo conocemos, tenemos lo que ustedes conocen en pedagogía, los conocimientos previos, ¿sí? Que los hemos adquirido a través del salón de clase, lo hemos adquirido viendo programas educativos, Nat Geo, ¿sí? History Channel, etcétera, etcétera, YouTube, pero bueno, lo importante es de que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la mitosis. ¿Sí? Este milagro de Dios de la vida. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucarióticas, ¿sí? Y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, que es el DNA o ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas. ¿Y qué son las células somáticas? Pues son todas las células que forman nuestro organismo. Todas las células del cuerpo son diploides. ¿Sí? 2D, diploides. Son toditas las células de su cuerpo, menos a excepción de los espermatozoides o de sus óvulos, en el caso que sea del género femenino, y los géneros masculinos, los hombres, ¿verdad? Tenemos los espermatozoides, que son células haploides, que tienen la mitad de la carga genética, pero ese es otro rollo, esa es otra harina de otro costal, y lo vamos a estudiar pues más adelante en el siguiente mecanismo de división celular. Entonces, estábamos diciendo de que este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación, como ustedes pueden ver aquí, de 2 núcleos. Y la división de los 2 núcleos se llama cariocinesis, seguido de otro proceso independiente de la mitosis, que consiste en la separación del citoplasma, que sería la citocinesis, para formar 2 células hijas, como ustedes pueden verlo aquí. Belleza de GIF animado. Me gustan este tipo de imágenes. Bueno, tenemos la meiosis, ¿verdad? Ya hablamos sobre la mitosis completa, que produce las células genéticamente idénticas, que es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y reproducción asexual.
asexual. La otra forma de división, que vamos solo medio a hablar aquí, vea, un poquito fuera de tema, pero dar una idea ya desde ahorita, es una forma de división del material genético de un núcleo que se denomina meiosis. Y es un proceso que, aunque comparte mecanismos como la mitosis, que se parte, si ustedes observan los cromosomas tienen distintos colores, ¿sí? Los cromosomas son compartidos, ¿sí? Entonces, no debe confundirse la meiosis con la mitosis, ya que es propio de una división celular de los gametos, la meiosis. Produce células genéticamente distintas y combinadas con la fecundación. Es el fundamento de la reproducción sexual y la variabilidad genética. Y tiene mucho que ver con una de las leyes de Mendel, de la ley de la segregación independiente, ¿verdad? Donde miren, ahí van pedacitos de un color para otro y las células son diferentes, aunque son de la misma origen, de una misma célula, pero son diferentes. Este ya es el final esta es la segunda fase de la meiosis, donde vamos a obtener 4 células totalmente distintas a partir de una célula madre. ¿Sí? Porque la primera división es reductiva y la segunda es igual a la mitosis, pero ya sería con un material diferente. Esta sería la segunda fase de la meiosis, que la vamos a ver más adelante. Ok, no quiero confundirlo, ¿verdad? Ahorita sigamos con la mitosis. La mitosis es la división del núcleo celular en la que se conserva intacta la información genética contenida en los cromosomas. Aquí no hay mutación, aquí no hay recombinación genética, aquí todo es igualito. Se duplica el DNA y de ahí los centrosomas, miren lo que hacen los centrosomas, esto es al vivo, una imagen al vivo, ¿verdad? Va a llevar un núcleo para un polo y otro polo y en medio se va a formar la división, la citocinesis, que es la división de la membrana celular, ¿sí? Entonces, quiero hacer hincapié en la mitosis, ¿sí? La información genética se conserva intacta en los cromosomas que pasan de esta manera sin modificaciones a las 2 células hijas resultantes. La mitosis, ¿sí? Es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo del crecimiento y la regeneración del organismo. Este proceso tiene lugar por medio de una serie de operaciones sucesivas que se desarrollan de manera continua, pero para facilitar su estudio han sido separadas en varias etapas, las cuales vamos a estudiar a continuación. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de la mitosis. Pueden ver la célula madre, la célula original, tiene 2 cromosomas, o sea, estamos suponiendo, y tiene uno rojo y uno celeste. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El primer paso es la duplicación del ADN. El ADN se duplica, ustedes pueden ver aquí, ya no hay un solo filamento, sino que son 2 de cada uno unidos por este pequeño brazo. La duplicación del ADN. Después viene lo que es la división. Los centrómeros, ¿verdad? Emigran a los polos y con los usos van a atrapar uno de cada uno, un cromosoma de cada. Como pueden ver, aquí no hay ningún tipo de mezcla o de mutación o de intercambio genético. Y los centrómeros lanzan un cromosoma un juego de cada par y emigra hacia el polo y comienza la que es la cario. Bueno, aquí fue una cariocinesis porque el núcleo se dividió. Ahora sigue la citocinesis, que va a dar origen a 2 células diploides, ¿sí? Idénticas,
con la misma carga genética. Eso es la mitosis. Ok. Ahora, el resultado esencial de la mitosis es la continuidad de la información hereditaria de la célula madre en cada una de las dos células hijas. El genoma, que lo estamos viendo aquí en color rojo, ¿sí?, es el DNA que está en el núcleo. Ahí van a ver, miren, ahí está, comienza a ennovelarse y a formar los cromosomas, después se duplica y los centrómeros, ¿verdad?, llevan su juego a cada polo. Entonces, el genoma se compone de una determinada cantidad de genes organizados en cromosomas. Estas son hebras de ADN muy enrolladas que contienen la información genética vital para la célula y el organismo. Y ustedes pueden verlo aquí en color rojo, como ya se los dije, ese es el DNA. ¿Sí? Dado que cada célula debe contener completa la información genética propia de su especie, la célula madre debe de hacer una copia de cada cromosoma antes de la mitosis, de forma que las dos células hijas reciban completa la información. Y vamos a ver un video sobre la mitosis en el cual se les va a explicar, con nombre y qué es lo que sucede cada una de las etapas de la mitosis. Este video yo lo escogí, o sea, eso se llama curación de información, está curado, yo lo vi, yo lo aprobé, digámoslo así. Fue el video de todos los que vi, de los 10, 15 videos que vi, que más me gustó, que da una explicación breve, sencilla y sobre todo clara y de fácil entendimiento, que será lo que ustedes tendrán que hacer cuando sean profesores para que sus alumnos puedan con alguna facilidad, sí, porque no todos aprendemos iguales, ¿verdad? Ni todos tenemos la misma capacidad de retentiva, ni la capacidad de atención, etc. Eso ustedes ya lo vieron como maestros, ¿verdad? Pero sí ayuda al proceso de aprendizaje. Entonces decidí este video. Así que por favor, pongamos atención y tomemos los apuntes del caso. Toda célula viva procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucariotas consta de dos partes, interfase y fase M. La interfase, a su vez, incluye tres fases, que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas, mitosis y citocinesis. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema se representa una célula diploide, 2N, con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores y los verdes del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes y progresivamente crece. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S o síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación de ADN hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activas, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4N igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2.
En esta fase la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético y está lista para iniciar la fase M. La fase M consta de mitosis y citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis es la división del citoplasma para formar dos nuevas células. La mitosis es un proceso de división que realizan las células eucariotas somáticas, en donde a partir de una célula diploide 2N se producen dos células genéticamente iguales a la que les dio origen. La función de la mitosis es sustituir células muertas y formar tejidos. En el cuerpo humano, las células somáticas son todas aquellas que forman el organismo, con excepción de las células germinales, que dan origen a los gametos. La mitosis se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los nucleosomas se compactan densamente y estructuran cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado y consiste en dos cromátidas hermanas unidas por la proteína coesina. Los dos centrosomas se desplazan hacia polos opuestos de la célula y desde ahí organizan los microtúbulos que forman el huso. En la prometafase, la membrana nuclear se fragmenta. Ciertas proteínas se unen a los centrómeros y forman dos cinetocoros, uno unido a cada cromátida. Los cinetocoros se unen a microtúbulos y los cromosomas comienzan a alinearse. En la metafase, los cinetocoros y microtúbulos del huso alinean a los cromosomas en la placa metafásica en el plano medio del núcleo. En la anafase, la proteína separina libera a la coesina y las cromátidas hermanas se separan. Los cinetocoros remolcan a los cromosomas hermanos, que ya no son cromátidas hermanas, hacia centrosomas opuestos, guiados por los microtúbulos del huso. En la telofase se forman nuevas membranas nucleares a partir de fragmentos de la membrana nuclear parental. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Las fibras del huso se dispersan. La citocinesis empieza simultáneamente con la telofase y técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso accesorio en el que la célula se divide en dos para completar la división celular. En células animales, un anillo de proteína actina contrae la membrana celular en el plano medio, en donde estaba la placa metafásica, y divide a la célula en dos células hijas, cada una con un núcleo. En células vegetales se sintetiza una pared celular entre las dos células hijas. La fase M termina al dividirse la célula en dos y cada célula hija inicia un nuevo ciclo celular. Bueno, continuaremos ahora con lo que es la historia de la meiosis. La meiosis fue descubierta y descrita por primera vez en 1876 por el conocido biólogo alemán Oskar Herwig, estudiando los huevos de un erizo de mar. Fue descrita otra vez en 1883 en el nivel de cromosomas por el zoólogo belga Edward van Beneden, ¿sí? En los huevos de los gusanos parásitos de las ascaris o lombrices. En 1887 observó que en la primera división celular que llevaba a la formación de huevos, los cromosomas no se dividían en dos longitudinalmente, como en la división celular asexual, sino que cada par de cromosomas se separaba para formar dos células, cada una de las cuales presentaba tan solo la mitad del número usual de cromosomas.
O sea, estamos hablando de una célula haploide. No eran células normales. Posteriormente, ambas células se dividían de nuevo según el proceso sexual ordinario y Van Beneden y Eduardo Van Beneden denominó a este proceso meiosis. Así es como comenzó lo que es la historia de la meiosis, que yo consideré un misceláneo para que ustedes tuvieran una idea. Bueno, el significado de meiosis para la reproducción y la herencia, sin embargo, no se descubrió hasta 1890, cuando el biólogo alemán August Weismann, ¿sí?, observó que eran necesarias 2 divisiones celulares, ¿sí? No era una como las que están viendo ustedes aquí, de profase, anafase, telofase, sino que eran necesarias 2 divisiones. Y así tenemos la meiosis fase 1 y aquí tenemos la meiosis fase 2. Son 2. En la primera hay una recombinación de genes y ¿sí?, no se duplica. Los cromosomas no se duplican, simplemente se recombinan, que es la base de la segunda o tercera ley de Mendel, la segregación independiente de los caracteres. Y se dividen. Cada célula de estas tiene la mitad de los cromosomas y luego se da otra recombinación y al final se obtienen 4 células a partir de una. ¿Sí? Por eso es que August Weismann observó que eran necesarias 2 divisiones celulares para transformar una célula diploide en 4 células haploides, si se debía de mantener el número de cromosomas. En el año de 1911, el geneticista estadounidense Thomas Hunt Morgan observó el sobrecruzamiento en la meiosis de la mosca de la fruta, ¿sí?, la hidrófila no sé qué cosa, proporcionando así la primera interpretación segura y verdadera sobre la meiosis. ¿Sí? Este geneticista estadounidense observó el fenómeno y lo comprobó y lo documentó en la drosófila, que es la mosca de la fruta y que es para estudio genético es la preferida de los científicos. Bueno, después de esto vamos a dónde ocurre la meiosis, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar diciendo que la meiosis es una palabra que viene del griego meiosis, que significa disminución. Es una de las formas de reproducción celular que se produce en las gónadas. ¿Dónde están las gónadas aquí? Pues aquí, mire. Aquí está esta gónada que se llama testículo y está esta otra gónada que se llama ovario. Y en las gónadas, ¿qué es lo que pasa? Pues se da la producción de los gametos, que son células haploides. Todas las células de su cuerpo, todas son somáticas, pero las producidas en las gónadas, ovarios, sea testículo o sea ovario, se llaman células haploides, sexuales. Entonces, la meiosis es un proceso de división celular en la que las células diploides se experimentan 2 divisiones y para generar 4 células haploides. ¿Sí? Aquí está el otro. Aquí tenemos el ovario, produce los óvulos, no sé por qué no está la imagen GIF, quedó desconectada, qué lástima, y aquí podemos ver cómo los espermatozoides pues emigran para salir a través de la eyaculación y aquí el óvulo sale del ovario y emigra por la trompa de falopio hasta llegar al cuerno uterino y después al cuerpo del útero. ¿Sí? Entonces, en los organismos con reproducción sexual
tiene importancia la meiosis, ya que es un mecanismo por el cual se producen los gametos espermatozoides y ovócitos. Ok, aquí están las dos divisiones de las que les hablé, de la meiosis. ¿Sí? Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, como ustedes pueden ver aquí, son dos divisiones completas, ¿sí? Con separación de dos células hijas. Y aquí estas otras dos se van a separar, estas dos separadas se vuelven otras dos y forman cuatro, llamadas primera división meiótica y segunda división meiótica. La primera división meiótica es llamada M1 y la segunda M2 romanos. Ambas divisiones meióticas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Y la meiosis es un tipo de división celular que en los organismos de reproducción sexual reduce la cantidad de cromosomas en los gametos, las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. En los seres humanos, las células del cuerpo o somáticas son diploides, como ya lo dijimos. Contienen dos conjuntos de cromosomas, uno de cada uno, un juego de cromosomas de nuestro padre y de nuestra madre. Para mantener ese estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen a la fertilización deben ser haploides, con un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, cada célula diploide atraviesa dos rondas de divisiones, ¿sí? Y producen 4 células hijas. Aquí pueden ver ustedes la primera división donde ya se puede notar una recombinación de genes. Pueden ver ustedes. ¿Sí? Y esto, el espermatozoide pues atraviesa la pared y penetra en el óvulo con 50%, es haploide, y el óvulo tiene 50% de la madre y van a formar un individuo diploide, con 50 y 50, 100% de carga genética. Y al igual que la mitosis, vamos a ver un video sobre la meiosis, en el cual se van a explicar todas las partes, y que es un video que yo sé que les va a gustar, es un video que yo escogí y que sé que está muy excelente para entenderlo. Bueno, entonces pongamos atención y a continuación el video. La meiosis se lleva a cabo en todos los organismos eucariontes que se reproducen sexualmente y su finalidad es crear nuevos organismos a través de la fecundación. La meiosis la realizan las células germinales, es decir, las que dan origen a los gametos. En este caso, por cada célula germinal diploide 2N, se producen 4 células haploides N, cada una con diferente carga genética. Antes de entrar en la meiosis, la célula germinal duplica sus cromosomas en la interfase del ciclo celular. La meiosis comprende dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Las etapas de la meiosis 1 son profase 1. En esta fase, cada cromosoma ya se ha replicado y consiste en 2 cromátidas hermanas. A continuación, los cromosomas homólogos, uno proveniente del padre y otro de la madre, se acercan y se unen. El complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada. Por tanto, cada bivalente está formado por 2 cromosomas, es decir, 4 cromátidas. Una vez que los cromosomas homólogos están unidos, se produce la recombinación o entrecruzamiento genético, en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian segmentos de ADN.
Prometafase 1. La membrana nuclear se fragmenta. Los cinetocoros se unen a los microtúbulos del huso y los cromosomas bivalentes comienzan a alinearse. Metafase 1. Los cromosomas bivalentes se alinean en la placa metafásica. Anafase 1. Los dos cromosomas homólogos que forman el bivalente son separados por los cinetocoros y remolcados hacia centrosomas opuestos. Cada cromosoma está formado todavía por dos cromátidas. Telofase 1. Los microtúbulos del huso se dispersan y alrededor de cada conjunto cromosómico se forma una membrana nuclear. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Citocinesis 1. La célula se divide en dos. Aquí termina la meiosis 1 y empieza la meiosis 2. Las dos células resultantes de la meiosis 1 realizan, cada una, la meiosis 2. En la profase 2, los cromosomas se compactan y los centrosomas organizan los microtúbulos del huso. En la prometafase y la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En la anafase 2, los cinetocoros separan a las cromátidas hermanas y las llevan hacia polos opuestos. Ahora cada cromosoma posee una sola cromátida. En la telofase 2, los microtúbulos del huso se dispersan y alrededor de cada conjunto haploide se forma una membrana nuclear. En la citocinesis 2, la célula se divide en dos y finaliza la meiosis. Así, la meiosis termina al dividirse por segunda vez la célula en dos y haberse formado las 4 células haploides genéticamente diferentes, las cuales al madurar darán origen a los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Bueno, y de esta manera es como terminamos este último video de la unidad 3. Gracias a Dios, vamos caminando. Espero que puedan cumplir sus autoevaluaciones y que nos veamos la próxima semana en la unidad 4. Esto ha sido todo por ahora. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Les deseo lo mejor.